Vamos a entrar a nuestra secuencia del poder en tus manos. Ya se están perfilando, como hemos señalado, los precandidatos. Tendrá que haber una elección interna. Sin embargo, hay en algunos casos que aparentemente no hay discusión respecto a quién podría encabezar una plancha presidencial. Vamos a conversar con el ingeniero Máximo San Román, quien en realidad tiene pues muchas décadas en la política activa, aunque hay que señalar que todo esto comenzó en la época de Fujimori, tuvo un papel determinante al final y en la caída del fujimorismo, y luego como asesor de el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El ingeniero San Román ha anunciado que va a ser precandidato de Contigo. Ahora, la contingencia es que Contigo, que antes era Peruanos por el Cambio, ocupó el último lugar en las elecciones congresales complementarias de enero, ¿no? Sacó el 1.07%. Entonces le queríamos dar la bienvenida al ingeniero San Román y preguntarle de qué manera, con un resultado tan reciente de esa naturaleza, puede reconectar eventualmente con un electorado. ¿Cómo está? Bienvenido. Mónica, muy buenos días y muchísimas gracias por darme la oportunidad de saludar a todo el pueblo del Perú y de América, porque usted, y del extranjero también. Me siento muy honrado y orgulloso de compartir con ustedes este nuevo propósito de sacar al país hacia adelante. Nuestro país no necesita ofertas, necesita poner en práctica demostraciones. Esta es la principal diferencia que nos separa de los otros candidatos. Que no para primero hay que llegar, ¿no? Hay que tener una representación y conectar, digamos, con la ciudadanía para eventualmente conseguir los votos. De eso, si no, no hay forma. Estamos en camino y la verdad, como tú sabes y has hecho un resumen muy escueto de mi participación, yo cuento con la experiencia, Mónica, y tú no me vas a dejar mentir. Yo en el 90 recibimos un país quebrado, inviable, inelegible, un país que se negó a pagar la deuda externa. ¿Y qué nos tocó? Yo recibí la banda presidencial de manos del presidente que dejaba en esas condiciones el país. Pero ¿qué hicimos? En solo 18 meses le pusimos el piloto automático a la economía del país. Y fíjate que no teníamos mayoría en el Congreso, pero supimos ganarnos la confianza del Fredemo, quien patrióticamente nos apoyó en las iniciativas y mediante delegación de facultades pusimos el piloto automático para el desarrollo de la economía de nuestro país. Gracias a ello, nuestro país se ha desarrollado eficientemente, inclusive se ha convertido en una especie de ejemplo de todos los otros países que tienen que hacer. Pero en esa oportunidad nos faltó arreglar algo, la reforma del Estado. Hace 30 años que no se ha tocado ese tema, por eso no tenemos justicia, no tenemos un Estado eficiente, ágil, que sea promotor, patrocinador, que nos lleve de la mano a todos los sectores, pequeños, medianos y grandes empresarios. El Perú va a ser producto de la producción de los peruanos y en ese propósito estamos. Mi tarea básica es ingeniero San Román, en protagonistas a los jóvenes de nuestro país. De acuerdo, son muy buenos ideales y un recuerdo de lo que sucedió hace 30 años. Pero usted nos ha dicho que va a poner en práctica medidas que ya tienen elaboradas. ¿Puede darnos 2 o 3 ejemplos de decisiones que usted tomaría en los 100 primeros días de una eventual presidencia suya? Medidas concretas, por favor, y no generalidades. Sí. Por ejemplo, tenemos decenas de años con anemia crónica, en muchos lugares por encima del 50% de anemia. Nosotros tenemos comprobado que utilizando un producto que se desperdicia en el Perú, lo podemos convertir en muy poco tiempo, curar la anemia y convertirlos en jóvenes extraordinariamente talentosos ¿Cuál es ese producto, ingeniero San Román? ¿Cuál es ese producto? Es el hierro hemínico. El hierro hemínico, eso empezamos hace 20 años con la Universidad Cayetano Heredia y el resultado es extraordinario, pero como lógicamente no tiene mayor costo, no tiene mayor participación, pero eso se puede incorporar en la dieta alimenticia desde la edad prenatal de nuestros niños.
y lógicamente nuestros niños van a nacer y van a crecer totalmente con todas sus facultades y no se van a dormir en las clases, van a aprender bien. Sabemos perfectamente las consecuencias de una anemia, ingeniero San Román, lo vivimos y lo padecemos, se ha agudizado en los últimos años y evidentemente hasta ahora no han encontrado una política nacional para poderla reducir, pero usted señala tener la fórmula para hacerlo. Vamos a hacer una pausa, pero antes escuchemos. Muy bien, seguimos con el ingeniero Máximo San Román, precandidato a la presidencia por el partido Contigo, que él señalaba cuáles serían sus prioridades eventualmente en el momento de llegar, pero habían preguntas pendientes, por supuesto. Carlos. Señor San Román, ¿cómo está? Buenos días. Hola, usted Carlos, ha hecho una declaración en el sentido de que, bueno, usted es precandidato y su plancha será integrada por una mujer competente, con experiencia en salud pública y un ex fiscal con habilidades comprobadas. ¿Quiénes son estas personas que usted quiere integrar a su plancha? Lo está escuchando todo el país, evidentemente hay gente que va a votar por usted y quieren saber esa información. Así que, por favor, regálenos la primicia. Y en segundo lugar, ¿qué piensa sobre sus posibles competidores? Ya se ha formalizado la inscripción de George Forsyth en un partido político, hay otros también. ¿Qué opina usted? Primero empezaría por lo último. Yo quisiera pedirles humildemente a mi pueblo, que amo tanto, entrañablemente, y que quiero seguir sirviendo hasta que me dé las fuerzas, que piensen que las elecciones es la única oportunidad que tenemos, los pobres y los ricos, el mismo peso, nuestro voto, y que por favor les pido que analicen qué cosas han hecho primero antes de postular o querer ser presidentes en su vida, que nos enseñen el ejemplo, que nos enseñen el camino. Y para mí hay una sola forma de sacar adelante a nuestro país, es el trabajo, pero para que haya trabajo tiene que haber un joven competente. Ese es el mérito y ese es el propósito de mi participación, hacerles ver que los jóvenes nacemos talentosos, creativos, ingeniosos en el Perú. Tenemos el campeón mundial del emprendedorismo en el mundo, es el Perú. ¿Y qué les está faltando? Les falta que se conviertan en protagonistas de su destino. ¿Qué es eso? Es la capacitación, es la educación práctica. Tenemos ingentes cantidades de recursos naturales, renovables y no renovables en abundancia. Están esperando el talento, la mano de obra, la creatividad para ser transformados, para crear puestos de trabajo, para convertirlos en productos terminados y exportar y traer la riqueza. ¿Usted considera entonces que quienes podrían ser sus candidatos, sus rivales, a la presidencia, no han hecho un trabajo previo coherente que los respalde justamente para llegar a la presidencia de la República? Yo lo que pido es que nuestro pueblo examine primero. Hay muchas personas que por su no han tenido experiencia de gestión, por ejemplo, y para experiencia de gestión podemos mencionar que en el interior del país, alcaldes, gobernadores, están muchos, inclusive en procesos judiciales, y muchos devuelven el presupuesto. El presupuesto es algo que asigna el Estado para que lo puedan gastar. No son capaces ni siquiera de gastar el presupuesto. Necesitan experiencia en gestión. Y eso es lo que tenemos que reclamar. Nosotros los alcaldes los vamos a hacer trabajar y los vamos a hacer competir y los vamos a premiar al mejor alcalde productivo, al mejor gobernador productivo, para que sea un ejemplo de multiplicar el esfuerzo del gobierno regional a los gobiernos locales y regionales. Le preguntaba sobre quiénes van a integrar su fórmula, por favor. Aún no tenemos decidido, tenemos abogados, tenemos... Bueno, pero lo tiene decidido porque usted ha adelantado ya las características profesionales, o sea que, digamos, salvo que nos diga que no lo quiere adelantar, pero lo cierto es que parece que ya lo tiene decidido, ¿no? No se lo guarden. Hemos hecho el perfil, ya lo tenemos definido el perfil, pero tenemos varios postulantes, tenemos que además pasar por el proceso de elecciones primarias
y será los electores, nuestros afiliados los que tengan que tomar la decisión, pero no tenemos nombre propio, tenemos varios prospectos y ojalá que podamos elegir, y como estoy seguro va a ser una extraordinaria profesional competente como primera vicepresidencia, y en la segunda también será un profesional calificado. Esperaremos entonces, señor San Román. Algo sobre lo que sí se ha pronunciado usted es sobre su voluntad de crear 50 institutos tecnológicos en nuestro territorio. Yo quisiera saber si esta idea que le ha venido anunciando usted en redes sociales, entre otros, está calendarizada y presupuestada. ¿Cuánto tiempo tomaría implementarla y cuánto costaría? Esa es una prioridad. Yo además lo puedo demostrar. Yo soy ingeniero mecánico, pero he tenido mi formación en una escuela fiscal en Calca, y la universidad en una universidad pública, la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Qué me han dado esos dos centros? Conocimiento, capacitación. Me ha permitido que como ingeniero mecánico no solamente haya trabajado en empresas y competido internacionalmente, sino formar mi pequeña empresa sin capital. Entonces yo he pasado por todas las etapas, pero ¿qué me ha dado además? Ser competente, diseñar, innovar y producir las máquinas de panadería más avanzadas del mundo. Exportamos a Estados Unidos y a Europa a través de Italia, con representantes en ambos países. Eso es lo que yo quiero decir a mis jóvenes, que pueden tener ese talento. Y la demostración que tengo es, por ejemplo, cómo convertir a un vendedor ambulante en un empresario extraordinariamente exitoso. Cómo convertir a un cargador de papas de la parada en un procesador agroindustrial de lo más prestigiado. Tenemos el método, tenemos la orientación, y esto se basa principalmente porque nos contagiamos el optimismo, y eso es mi principal aporte. Tiene que haber capacitación, ¿no? Porque solamente con optimismo creo que no salimos, ¿ah? En realidad el tema pasa por el tema educativo, ¿no? Pero también, fíjese, yo tengo el proyecto de reinstalar en nuestro país los grandes valores morales y éticos que hicieron de nuestra cultura el más prestigiado: el Allinta Munay, el Allinta Yache y el Allinta Ruey. Ahí está la clave del éxito. En el Allinta Munay engloban los valores, la moral, los principios, la integridad, el deseo de superación. En el Allinta y solamente para concluir, ingeniero, porque entusiasmo le sobra, el tema de Martín Vizcarra, la situación en la que está. Usted ha sido asesor de Pedro Pablo Kuczynski, hoy en arresto domiciliario. Martín Vizcarra está con unas acusaciones muy fuertes. Usted ha conocido, y quienes dicen introdujo a uno de los protagonistas que ha provocado este escándalo, que es el señor Cisneros. ¿Cómo ve la situación del presidente Vizcarra? Lastimosamente ahí tengo que decir que yo soy más amigo y creyente de la verdad y de la justicia. Creo que ambas cosas están en un poder en una fase de investigación, y yo aspiro y anuncio que pronto puedan determinarse la culpabilidad o no de las personas. Antes, yo no soy juez, yo no puedo juzgar. Pero políticamente va a tener que hacer una apreciación. Políticamente, porque usted ha estado al inicio de este gobierno, que ha seguido en las condiciones que todos conocemos. Claro, mi función ha sido de consejero ad honorem. Pero obviamente una opinión. Pero si no la quiere dar, no hay ningún problema. El tiempo también nos gana. Yo soy partidario de la justicia, por eso les digo, ya está más de una tuco y son juegos en ese quintis, con una guata, junio cosonchis, Richard y Dunchis, Jatar y Dunchis. Causacho, muchas gracias. ¿Ya? Muy amable. Vamos a ver en la contienda, muy gentil, pero antes vamos con un